La cuestión, mira, es un poco así, como yo lo veo. Para poder explicar de una manera más o menos razonable qué es lo que pasa con los teatros, y uno incluye dentro de esos teatros el propio, el Colón, es necesario irse a los orígenes y empezar a pensar qué son los teatros y cómo se originaron los teatros y demás. No podemos hacer esa historia primero porque sería muy larga, muy tediosa y carece de sentido, pero sí dar los rasgos generales, ¿no? Y decir de que las primeras manifestaciones teatrales son muy antiguas. Se podría casi asegurar de que la confirmación de cierta forma de cosa teatral en el ser humano aparece con seguridad en el periodo del Imperio Nuevo en Egipto, 1500 años antes del nacimiento de Cristo. Ahí se ven algunas representaciones en las tumbas donde hay algo que te permite pensar que son las bases de los coros futuros. Y desde ya separar algo que es fundamental y que crea mucha confusión cuando la gente muchas veces habla sobre el tema, y vos que vivís en el teatro lo vas a comprender rápidamente. La gente habla de teatros y engloba todos los tipos de teatros. Y el teatro de prosa es absolutamente diferente de lo que es el teatro musical. El teatro de prosa es un teatro que tiene una historia maravillosa y que tiene textos de una enorme profundidad y que han sido de una importancia fundamental para la cultura de la humanidad. No se puede decir lo mismo del teatro musical. El teatro musical nace como un divertimento y hasta nuestros días es harto complicado considerarlo algo más que eso desde mi punto de vista. Además, dijimos que las primeras manifestaciones teatrales tienen algo así como 3.500 años de antigüedad o 4.000, mientras que el teatro de musical que nosotros conocemos tiene 500 años de existencia desde que se inauguró el primer teatro público, que se inauguró en Italia, el primer teatro público, y tiene 150 y algo años como teatro público, pero administrado por el Estado burgués, que es una cosa muy diferente a lo que fue el teatro de ópera en sus orígenes, que era un teatro de la aristocracia. El teatro musical es un producto de la aristocracia del renacentista, casi del post-renacentismo, donde aparecen los grandes compositores del barroco que todos conocemos, y donde a Monteverdi, a Caccini y a otros se le ocurre montar óperas para los señores, que las mostraban en sus palacios, en sus teatros de los palacios, dando con eso una extraordinaria muestra de poder y de buen gusto. Y es una moda que rápidamente adaptó París, rápidamente adaptó Berlín y rápidamente adaptó Moscú. No así Londres, curiosamente. Londres fue más remiso en eso, pero esos países que te acabo de nombrar lo tomaron pronto. Y los teatros funcionaron perfectamente bien, en tanto y en cuanto dependieron de la aristocracia gobernante, porque seguía siendo una demostración de poder y una demostración de lo que eran capaces de hacer esos señores personalmente. Las cosas cambian después de la Revolución Francesa, porque la burguesía francesa se encuentra con que se hace la heredera de los teatros de aquel momento, y también se encuentra con que se hace heredera de los costos de los teatros, y ahí la cosa se complica, porque se empieza a suponer de cuál era el costo que un gobierno o una administración de una ciudad estaba dispuesto a pagar por un teatro donde la gente iba a divertirse. Mientras lo podía usar en el sentido peyorativo de teatro, como aquello famoso de Pan y Circo, por ahí la cosa podía funcionar, pero donde lo movías de ahí, invertir ese dinero ¿por qué? Y además comprobaron rápido de que el teatro musical es un teatro caro.
que requiere un gran esfuerzo humano para que se movilice y para actuar. Por lo tanto, rápidamente entraron en conflicto y París tiene referencias de huelgas en los bancos, en los teatros y de quiebra por el año 1862-63, donde se produce una primera fractura con un empresario que se llamaba Carvalho y que obliga, por la cuestión económica, obliga a cerrar la temporada. Esa cuestión con los teatros se fue reacomodando y a medida de que comenzaron a desaparecer los gobiernos monárquicos y aparecieron las nuevas repúblicas, y estaban en ese proceso cuando apareció la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa. La Revolución Rusa provoca un trastoque en la mirada de los teatros. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un pensamiento de tomar el teatro, incorporarlo al Estado como un elemento importante para la cultura y financiarlo en todos los términos al margen de sus costos. Y eso provocaba un desafío para el otro lado. Los resultados están a la vista. El resultado de la cantidad de teatros de ópera y la cantidad de artistas que salieron en los teatros donde vivió durante 70 y tantos años del socialismo es muy grande. El sistema funcionó y parte del sistema fue adoptado por algunas capitales importantes de Europa y funcionan hasta ahora, e incluso, sobre todo, el más interesante es el de los Estados Unidos, donde rápidamente se armó una estructura a través del tiempo, donde hay un par de teatros, sobre todo el Metropolitan, y está la Juilliard School, y está el Conservatorio de New England, y está los festivales de Tanglewood, que hacen un todo que provoca que no todo lo que se ve en el Metropolitan sea nada más que el gusto de un director de una temporada determinada para un público determinado, sino que también están incluidos ciertas características y ciertos sectores que son muy aprovechados por toda la parte formativa de los artistas. Otro tanto podría decirse del Conservatorio de París con la Ópera de París. Otro tanto. Por lo tanto, la cuestión en el fondo es que el teatro, ¿cuál es el objetivo del teatro en una sociedad? Si el objetivo es mostrar espectáculos a un público que quiere ver espectáculos, que es un objetivo razonable, uno puede pensar con cierta razón de que es propio para ciudades ricas y para países y comunidades ricas. París tiene 4 teatros que trabajan a full con espectáculos que son realmente muy caros y trabajan los 4 teatros. Lo mismo puede decirse con Estados Unidos. Pero si hablamos de un teatro que está inserto en el tercer mundo, la cosa cambia. Hay que ver si se justifica que la burguesía de ese país, de esa ciudad, disfrute de teatros a un costo que son absolutamente desproporcionados con las necesidades de la gente que vive dentro de la ciudad. Uno, si quisiera hacer un ejemplo grosero, podría decir, en el Colón, una vez que termina la función del teatro y la gente se va a la noche, muchos homeless, gente sin casa, van a dormir debajo de las marquesinas. Ese es un hecho incontrastable, eso ocurre. Hay que poner, como hacen ahora, policías para que los tipos no vayan. Entonces, es un tema complicado el asunto del sentido del teatro, sobre todo en un país del tercer mundo como el nuestro, ¿no? Que tiene las necesidades de países con esas características. Pregunto, ¿no se puede hacer, adaptando el modelo americano o el soviético, ópera en un país como el nuestro a bajo costo? Utilizando artistas locales, regisseur, escenógrafos, los cuerpos de producción del Teatro Colón. Bueno, eso sería lo razonable. En el 2006, yo creo. Algunas veces se hizo en el teatro y en varias oportunidades. Digo, en la época de Stulo, Mardero. Se echó a mano cuando no había
también otro recurso, cosa que se hizo por necesidad. Lo razonable sería de que el país usara a sus artistas en principio, fundamentalmente. Yo me acuerdo de que una vez yo estaba con Valenti Ferro y un regista que vino a poner una ópera que fue Boris Godunov, la primera vez en ruso, que era Yosif Tumanov, que era un regisseur que había sido director artístico del Teatro Bolshoi de Moscú, que vino acá a Buenos Aires a poner esa obra. Y recuerdo muy bien una conversación que tuvo con él, con Valenti Ferro, y Valenti Ferro le insistía en traer de afuera un artista para cubrir un rol comprimario. Y él insistió en usar uno nacional, el ruso insistió en usar uno de acá. Y Valenti quería que fuera cubierto por una figura de afuera para mayor seguridad. Y Tumanov le dijo una cosa que a Valenti primero no le gustó, pero después lo aceptó y lo comprendió que tenía razón. Le dijo: maestro, guay del país que desprecia a sus propios artistas. Totalmente de acuerdo. Guay del país que desprecia a sus propios artistas. Bueno, sí, obviamente, que la lógica sería que en el Teatro Colón de Buenos Aires se hicieran las temporadas con base al elenco nacionales, que además, gracias, o por desgracia, a la crisis que hay en el canto en este momento internacionalmente, no desentonarían con los que vienen de afuera. Lo que hay afuera ahora es muy pobre, y lo que se paga es desproporcionado con lo que vale. Esa es una opinión personal.